Muy buenas noches. Estamos ahora con uno de los mejores psiquiatras del Perú y del mundo. Es el queridísimo doctor Arturo Vera. Queridísimo porque él también en una etapa de mi vida me ayudó de una manera increíble. No hay palabras para describirlo. Eh, y nos hemos animado para hacerle unas preguntas de su vida personal, profesional. Bueno, ante todo, buenas noches, doctor, por tenerlo Hola, Miguel aquí en su Ángel. casa. Hola, Miguel Ángel. Eh, Gracias por la generosidad de la presentación. Muchas gracias. Me alegro mucho que haya podido ser útil y pueda seguir siendo útil para otros. Gracias. Claro que sí. Quería comenzar la entrevista preguntándole cómo se llamaban sus padres y qué recuerdos tiene de ellos. Mi padre se llamaba, mi padre Humberto Pelayo, mi madre Rosa Mercedes. Tengo un recuerdo más, ya han fallecido hace tiempo. Eh, Tengo recuerdos mixtos porque ellos se separaron, pero recuerdos de mi madre en su sensatez y su tranquilidad o aparente tranquilidad para vivir el mundo lejos de los hijos, y mi padre también en su mundo y la lucha, porque nosotros éramos 6 hermanos, hombre, trabajador, luchador, incansable, ¿no? Severo pero bueno. Lo recuerdo mucho a él, a mi madre, bueno, menos que a él, porque crecí más cerca a mi padre que a mi madre, pero recuerdo mucho, ¿no? Pero ya no están físicamente, pero están siempre cerca, dentro. Claro, qué bello lo que me dice. ¿Tiene tal vez sentimientos, eh, tal vez bueno, es una pregunta cerrada, pero tiene sentimientos bellos hacia ellos, de nostalgia, tiernos? ¿Qué se le viene a la mente cuando... Sí, sí, el asumir la responsabilidad de ambos, uno en una especie de, mi madre, de destierro, por decirlo, lo digo ahora, pero entonces era pequeño, tenía 4 años, y mi padre en su lucha por mantener a la familia con sus hijos, ¿no? Y esa responsabilidad, tengo no sé si decir la, la alegría de que jamás dejó de estar en casa, pero así tierno, pero también estricto estricto, sí, con la estricto, educación? con la educación, ¿no? Estricto, nos dejaba libres con la educación, pero estricto a final de año. Qué interesante. La segunda pregunta es del colegio. ¿Qué recuerdos tiene del colegio? ¿Cómo era usted en el aula? ¿Era palomilla? ¿Era tranquilo? Bueno, yo nací en una ciudad vieja, fundada en 1564, en Guadalupe, ¿no? Entonces había solo nivel escolar, eran escuelas improvisadas, pero siempre escuelas, ¿no? Pero que tengo bellísimos recuerdos, no solo del profesor, sino de esa etapa de la vida, y además de los estudios, de ciertas materias que a veces mi esposa se asombra cuando le digo: esto lo aprendí en segundo año de secundaria, ¿no? Digo de primaria, ¿no? O en tercer año, etc. Pero bellos. Era una escuelita, Después ya la secundaria la hicimos, entonces no había colegios pues secundarios en esta ciudad de Guadalupe, y salimos a Chiclayo a estudiar. Ahí tengo recuerdos muy especiales. Tanto Chiclayo es una ciudad comparativamente grande, pero dirigía ese colegio San José, un alemán, Carvais. Este colegio fue auspiciado en la década del 30, bueno, no tengo temor en decirlo, probablemente fue en la época de Hitler, ¿no? Porque con la guerra
al gringo que le llamábamos, lo llevaron a campo de concentración. Pero el internado era muy, muy estricto, ¿no? Era tan estricto que ya nos reíamos de la capacidad del gringo para controlar todo y exigir y meterlo a uno en el carril. Realmente era interesante, ¿no? Y levantarse, que suena el reloj automático a las 5:20 de la mañana y a las 6 estar en la piscina, a 3 kilómetros, en carrera, en pijama, desde luego. Wow. Pero sí, eso sí, me formé bien en la secundaria. Y nos formamos bien, tanto que en esa promoción que éramos en dos aulas éramos 70, 35 por aula. Fuimos en esa promoción 70, 20 médicos. Hicimos de todo, muy bien. Tuve esa suerte. Es un colegio, para la época era un colegio que tenía absolutamente todo, porque sí, porque lo hicieron pues ellos. Lo hicieron bien. Lo hicieron bien a su estilo, ¿no? Muy bien. Y en la época también en que empieza pues la adolescencia y sale uno a los 18 años, ya no en plena adolescencia, pero con los primeros tramos ya dados de la adolescencia, donde los cambios que teníamos se daban pues en una aparente soledad, pues, porque la familia estaba lejos. Nosotros íbamos una vez al mes a casa, que estaba a 80 kilómetros, y el resto la pasábamos como internos, pero hacíamos pues muchas cuitas, muchas palomeadas y, claro, estaba muy sano, ¿no? y diálogos, ¿no? Del devenir, ¿no? Del devenir y fantasías, obviamente, ¿no? Que en mi caso creo que sí se realizaron, porque mi fantasía era estudiar en Alemania y finalmente lo logré afortunadamente, ¿no? Qué bello lo que me dice. Sí. Pues la siguiente pregunta justo creo que tiene que ver mucho con Alemania, porque es ¿cómo descubre su vocación? ¿Dónde estudió medicina? ¿Cómo descubrió su vocación? Yo creo que eso ya lo tenía. Justamente ayer le decía a mi esposa, viendo en televisión un tema, yo pensaba ser médico. Yo creo que a los 10 años ya era médico. Y no solo 10 años, solo que pensaba que iba a estudiar en Francia en esa época. Pero estudié medicina aquí en la Facultad de Medicina de Lima y los 2 últimos años los hice en Madrid, para graduarme en la ciudad, ahora la Complutense de Madrid. No sabía la especialidad, rodeé un poco, ¿no? Rodear un poco las especialidades, pero aterricé afortunadamente en el servicio y en la cátedra del entonces profesor y sabio don Gregorio Marañón. Ahí hice una especialidad, hice una tesis doctoral sobre la tuberculosis de glándulas suprarrenales, que fue interesante. Pero el vecino del servicio era otro gran profesor, que era don Juan José López Ibor, psiquiatra conocido del siglo pasado, y asistía a sus reuniones, a sus sesiones clínicas, y eso me abrió un poco el horizonte, y decidí cambiarme pues a psiquiatría, pero lo hice a través de una estancia en el servicio, y después fui a Alemania, a la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Entonces era el chef era el profesor Selbach. Ahí estuve varios años, 3 años y medio, y bueno, completé mi formación. Me quedé un tiempo y finalmente, como les decía a mis amigos peruanos y otros, que me regresaba al Perú, porque como soy mochica, regreso a mi pueblo Mochica, ¿verdad? Claro. Soy del norte. Pero de esos recuerdos son bellos, porque me permitió conocer ya Europa, y ya Alemania. La recorría los fines de semana, ¿no? El trabajo era exigente hasta el viernes a las 5 de la tarde, ya recorríamos todo el país. Pero entonces vivíamos en Berlín, el muro estaba vigente, ¿no?
Entonces la salida del muro desde Berlín era un poco difícil a través de las fronteras de la República Democrática Alemana, o sea, la zona, que dijeron la zona entonces. Pero bien, Berlín es una ciudad hermosa, hoy es mucho más, bueno, es la capital centroeuropea. Pero bien, muy bien, aprendí mucho y mi atracción por Alemania creo que nació ya desde el colegio, por la misma formación, por la misma dirección de colegial que teníamos, que era pues este doctor Karl Weiss. El gringo, ¿no? El gringo Weiss, que le decíamos, que hasta ahora lo recuerdan en Chiclayo, y hay colegios que sí tienen su nombre, ¿no? Ya voy a cumplir 60 años de salir de del colegio. Del colegio, ¿no? Disculpe que sea puntilloso. Quería, de toda esa linda experiencia que he tenido en Europa, de la Universidad Complutense de Madrid, después la experiencia alemana, pero digamos, si nos vamos más atrás de esa semilla, ¿en qué momento se dio cuenta que podía ser un buen médico? Tal vez cuando era niño curó la herida a una niña, ¿Cómo es que nace su vocación? ¿Cómo es que se engendra todos estos viajes? Puntualmente no lo sabría decir, ¿no? Puntualmente no. Pero sí, probablemente este vivir con cierta melancolía, padres separados y un poco la nostalgia y la pena por los otros, ¿no? Probablemente por ahí empieza eso. También me interesaba mucho la condición humana, aún en ese mundo pequeñito como es una ciudad pues, de 5.000 habitantes desde entonces. Yo creo que por ahí ha sido eso, ¿no? Mi pueblo tiene un hospital que lo construyó como maestro de construcción en 1875, el abuelo don Manuel Vera de la Avenida. Y teníamos pues cerca un hospital, está todavía, ¿no? Un hospital medio barroco. ¿Era su abuelo? Era el que lo construye, ¿no? Podría ser, ¿no? Y la imagen que teníamos de los dos médicos, de tres médicos del hospital y del director era una imagen casi reverencial, ¿no? Veíamos pasar pues al doctor, el que podía ser una especie de torero cuando nos llegaba a casa a inyectarnos o a vernos, ¿no? Como claro. acostumbran acá, acostumbramos a amenazar a los hijos, llamo al doctor como si fuera tu amigo, tu enemigo, el cuco, claro. ¿No? ¿Verdad? Pero sí, recuerdo que no lo estoy viendo, pero vivimos con reverencia, ¿no? Con reverencia y con curiosidad todo lo que sabe, ¿no? Todo lo que puede. Yo creo que es eso, pero el llegar a España me abrió mucho el horizonte, ¿no? Ver en las vitrinas de las librerías, pues, ¿no? Las obras, pues, por decir, de un médico en unos tomos, como Carlos Jiménez Díaz, las obras de Marañón o las obras de otro profesor, sus textos escritos por él de 4 o 5 tomos en la especialidad. Entonces, concluí subconscientemente que el horizonte que tenía era estrecho y tenía que ampliarlo, ¿no? Y ampliar era dedicarme más a estudiar, ¿verdad? Qué interesante. Sí. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del país? Y si tuviera que sintetizarlo en 2 o 3 palabras, ¿qué alimento le dio esa experiencia de esos años fuera, ¿no? Salí el 57 y estuve de regreso el 72, ¿no? Unos buenos años. En el interín estuve trabajando en Caracas,
Eh, la experiencia, en 2 palabras, que tomé la decisión que la volvería a tomar otra vez. No me arrepiento de ninguna de ellas. Eso en cuanto a los estudios, en cuanto al mundo nuevo, para mí es el mundo viejo desde acá. Y ciertas vinculaciones con personas, ¿no?, que todavía se recuerdan a distancia, pero que fueron bellas, fueron muy bonitas, ¿no?, y que siguen alimentando a uno el espíritu para trasladarlo a otros a través del diálogo con pacientes o con familiares o con buenos amigos, ¿verdad? Claro que sí. Honestamente, bueno, usted tiene una hija que es arquitecta, Sí. de los hijos que tiene, de los 3 hijos que tiene, ¿no es cierto? Honestamente, ¿qué piensa de los arquitectos y urbanistas peruanos en nuestra sociedad? ¿En qué podríamos mejorar? ¿Y en qué se relaciona con la medicina? Yeah. Hay un lazo de unión. Desde luego. Bueno, mi hija es arquitecta, es una chica casada con 2 pequeños, ¿no? Siempre quise que saliera afuera, inclusive la llevé a San Francisco, la pasé por la Facultad de Arquitectura y en Berkeley, pero no, decidió irse, tenía ya sus cuitas anudadas, diríamos, que decidió casarse acá y está muy bien. Ahora, el vínculo de la arquitectura en el Perú, bueno, el vínculo en el Perú, yo admiro mucho a don Fernando Belaúnde, yo creo que es uno de los primeros urbanistas modernos, ¿no? Claro, el urbanismo, por decir precolonial, también era genial, pues si uno va a Chan, ¿no? Claro. Mismo ahora sí que está uno que puede ir a Caral en fin, las ciudades que están del mundo quechua, ¿no? De alguna manera su trazado es realmente considerando todo el contexto en que se construye. Don Fernando Belaúnde, pues lo que tenemos de urbanismo bueno, ¿no?, y honesto, ¿no?, es ese, ¿no? Después las ciudades en el Perú crecen como de forma metastásica, ¿no?, por invasiones Yeah. están sufriendo. Sin embargo, la arquitectura y la medicina, podríamos decir la arquitectura y la vida, pues es el ambiente del ser humano, ¿verdad? La buena arquitectura es la que le posibilita al ser humano desarrollarse en lo que en su esencia es. Quizás es bueno que el arquitecto conozca a los que van a vivir ahí, porque les va a hacer su nido, les va a construir su nido y va a dar su conocimiento y su arte en eso, ¿no? Eso es muy preventivo para la salud de la familia, para la salud de la sociedad. Y esto que en el Perú no lo vemos como fenómeno corriente, es decir, de uso diario, ¿no? Mismo, por ejemplo, las áreas verdes, ¿no?, que tenemos 3 metros, se calcula cuadrados de área verde en una ciudad como la nuestra, ¿no?, que no tiene lluvias, que es una ciudad con un clima peculiar, no es mal clima, pero es peculiar en invierno. De manera que la buena arquitectura debe desarrollarse en torno al desarrollo y al devenir del ser humano. Yo creo que eso le va a ayudar mucho a la salud de la sociedad, tanto en su medio interno, como es el hogar, cuanto en el externo, que es el esparcimiento, la ciudad en sí misma y sus alrededores, ¿verdad?, que eso es lo que se debe considerar como desarrollo completo, conjunto, integral, que lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Es cierto. Pero creo que sí, alguna vez se hará, ¿no? He visto desarrollos de ciudades de la etapa comunista como grandes colmenares, pero sin sustancia, ¿no? Pero bueno, eran determinados por sistemas tiranos, que ahí la nomenclatura era la que decidía lo que se debía
lo que se debía hacer, entonces a uno, al ciudadano, a la familia la metían como, este es el hueco que te corresponde y a seguir nada más. Ojalá que nuestro club es todavía enorme para nosotros, lo logremos poco a poco considerar esa necesidad de desarrollo, ¿no? El ejemplo es la urbanización, por decirlo de alguna manera, la concepción de las ciudades en la época de los españoles es mucho más completa que la concepción, el desarrollo de las ciudades nuestras actualmente en lo que va de este siglo, ¿no? Sí. Si uno ve el damero de Pizarro, el centro del damero de Pizarro, o sea, el centro de Lima, la parte del Rímac, etcétera, etcétera, es una concepción que no la vemos, ¿no? Realmente no. Es cierto. No. Y la cifra que usted mencionó de 3 metros cuadrados por habitante, ¿no? Por habitante. Es la que tenemos, y es correcta, es la que tenemos Sí, actualmente en el Perú. Sin embargo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice 9, por lo dice menos. de 8 a 9. 9, sí. Entonces estamos con un déficit bastante fuerte. Claro, de 60%. Por lo claro. Del 66%. Sí. Ese es Entonces, a grosso modo, ¿no? Entonces, los jóvenes, la gente no tiene dónde caminar. Yo vivo en una zona bonita, donde hay pues unos parques, pero no hay un espacio para el disfrute de los jóvenes, para correr, para jugar, para juntarse, para divertirse y no tener que necesariamente ir pues a las discotecas o en fin, que no digo que son malas, sino que falta lo otro. claro, lo primario, ¿no? Claro, lo forme. Interesantísimo. Dada su alta preparación personal y profesional dentro y fuera del Perú, ¿cree que a sus años se ha adaptado al Perú como país, a sus costumbres y a su gente, que es nuestra gente? ¿Confía en la evolución y mejora de las nuevas generaciones? Yo estoy completamente seguro de que sí, ¿no? Ya lo dije un poco risueñamente que me he venido al Perú porque soy mochica, ¿no? Bueno, pues sí, de alguna manera soy de por ahí, pero por eso, por el Perú mismo, ¿no? Por mi familia, por mis amistades, en fin, por todo lo que representa, pues, ¿no? La patria donde uno crece con todas sus aspiraciones, pero sí yo creo que sí, evolutivamente. Tenemos baches, estos baches de las tiranías, ¿no? El Perú ha sido un país de tiranos, ¿no? Pero creo que si reflexionamos mucho, ¿no? Y moderamos la pasión, podemos desarrollarnos como un país como quisiéramos tenerlo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es lo que le hace reír en la vida? ¿Qué es lo que le hace sonreír? ¿Qué le alegra el alma en su vida? En realidad, mi familia, ¿no? Es cuando uno empieza la paternidad, es querer regresar lo más pronto del trabajo, ¿no? Y recibir el abrazo de los niños que vienen gritando. Y ahora ya son adultos, tienen su familia. Eso es lo que me alegra la vida. Pues recibir un buen libro, por ejemplo, también. Claro ¿no? que sí. Eso me alegra. Y cierto grupo de amistades, de amigos pequeño, pero fuerte. Me alegra mucho la vida, ¿no? Y la esperanza que no la pierdo de que cambiemos todo, ¿no? Eso me hace sonreír, ya lo veo. Ahora, no lo veré después por razones obvias, pero creo que sí. Eso me alegra mucho. Y el mar, porque nací en la costa, pero el mar es la fuente de paz, de tranquilidad. Eventualmente va al mar aquí Sí, en todos las playas de Lima. todos los veranos, desde pequeño en el norte y acá todos los veranos la pasamos en la playa, ¿no? No es un mar muy bueno en el sentido de
de poderse nadar así en ruta. Claro, está un poco Largamente, sucio, ¿no? No sucio y peligroso, ¿no? Sí, eso es cierto. Y peligroso. Peligroso, Y sí. siendo privilegiados, ¿no? Lima está, Ah, sí. Ah, bueno, el mar cercano, sí, la es capital, demasiado claro. Es una vergüenza, pues, que la Chira todavía no esté cerrada, por ejemplo, ¿no? Y está, exacto, pues, a cuántos kilómetros, 6 kilómetros al sur de Miraflores, ¿no? La Chira, muy cerca. muy cerca, ¿no? Taboada, que lo acaban de terminar con este anterior gobierno. Pero aún así, de las ciudades de América del Sur, de muchas ciudades, Lima es la capital, yo creo, de las pocas capitales que está a la orilla del mar. Si no es la única. Si no es la Si no única, es la eso única. claro, porque Buenos Aires no está a la orilla del mar, No, está en el Río de la Plata, ¿no? No, exactamente. ese es lo... Y que no lo aprovechamos, ¿no? Y Sí, que realmente, de alguna manera, recién estamos viviendo frente al mar, porque hemos vivido de espaldas al mar. Si uno transita a lo largo de toda la costa, ve que los pequeños pueblos tienen su corral mirando entre comillas, al mar, ¿no? Ya en la época de, de Velasco hablaron como el mar Pacífico, como la región occidental. Y perdonen que lo mencione a Velasco porque no se lo merece en su totalidad, pero es cierto, hemos vivido de espaldas al mar. Las 200 millas ya fueron más bien un reclamo de Bustamante y Rivero, claro, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos muchos elementos que hacer y hay mucho por hacer. exacto. Como decía Vallejo, hermanos, mucho por hacer, ¿no? Sí, es lo que Sí, decía. sí. ¿Qué opina del humor negro? ¿Cree que es necesario el humor en la vida, día a día? Ah, puede ser negro o no, pero ¿qué opina del humor negro? ¿Y qué tipo de humor usted prefiere? El humor es una forma de, de expresión de algo que está adentro, ¿no? Viene muchas veces, viene disfrazado, por eso es humor negro, ¿no? Viene disfrazado, pero nos puede hacer estallar en una carcajada, porque detrás de eso vemos el sentido del humor negro. Ahora, lógicamente el humor es un estado, una forma del estado de ánimo que está presente con nosotros. Muchas veces estamos molestos, disfóricos, sin saber por qué, pero